Hola, bienvenidos esta tarde a este documental llamado Filósofos y sus grandes culturas. Este documental está basado en las 6 culturas o las 6 filosofías más grandes de la historia. Para comenzar el día de hoy tenemos a 6 reporteros. Para comenzar con este documental les presentaré a las personas que van a estar con nosotros. De mi lado izquierdo tenemos la foto de la señorita Cielo Novelo Rosado. En el medio está Jorge Fabricio Malo Medina. Y del lado derecho tenemos a la señorita Cintia Ortiz Rodríguez. También está Julieta Guadalupe Sima. Y por último, pero no menos importante, está Aarón Góngora Iguán. La primera persona que va a presentar este documental y su cultura será la señorita Julieta Sima Bojorquez. Ella nos hablará sobre la doctrina de la filosofía antigua y su investigación se va a centrar en uno de los más grandes filósofos que hubo, Confucio. Bienvenidos a esta primera parte donde les hablaré de la doctrina llamada filosofía antigua, la cual fue una fase histórica de la filosofía que comprende desde su aparición en Grecia en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, coincidido con la decadencia del Imperio Romano de Occidente, a la cual uno de sus representantes fue Confucio. En esta, la interpretación de la naturaleza fue a partir del hombre y no desde los dioses o sacerdotes, siendo este de tipo cosmológico. En esta etapa preática, que es fundamentalmente filosofía de la naturaleza o del mundo, se postula que para ella una ley interna que asegura la uniformidad de los fenómenos, la misma causa determina siempre en todas partes y sin restricciones alguna los mismos efectos, y el cual su verdadero nombre era Kung Fu Su, que traducido significa literalmente maestro Kong. Nació en el pueblo de Kung Fu, en el antiguo Lu. Hoy en día es la provincia de Shandong. Sirvió como funcionario en la dinastía Chu y al ser de una familia noble arruinada, falló en su intento de atraer a príncipes. Lo que destacaba de este filósofo eran sus ideas que argumentaba. Estas podemos reflejarlas en nuestro entorno. Algunas de estas son: la estabilidad de la sociedad se basa en las relaciones desiguales entre las personas, y la familia es el prototipo de todas las organizaciones sociales. Como cualquiera, este tenía una idea de cómo representar al hombre, pero lo asemejaban las virtudes. Decía, el Ren o Yen es la virtud de la humanidad y a su vez se basa en la benevolencia, la lealtad y el respeto y la reciprocidad. Sus ideas y visiones del hombre se relacionan con el pensamiento que trascendió de él, al cual se llamó confucianismo. Su moral, basada en el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social y el cumplimiento del deber, constituye en realidad una sistematización de ideas que son presentes en la cultura china, razón de la cual se difundió con mayor fluidez. Algunas de sus frases famosas pueden ser estas: la que dice, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verlo, y cometer un error y no corregirlo es otro error. Podemos reconocer a este hombre por cada una de sus ideas y planteamientos que realizó de manera indirecta a la sociedad. En nuestros días podemos relacionar aquello que él propone con la misma educación que nos dicen es correcto, ya que son los valores establecidos, además de que pueden relacionarse con la misma moral del hombre, ya que a partir de esta puede establecerse los valores que ha perdido. Siendo específicos, la educación y cada valor que se nos enseña da como ejemplo a respetar a los mayores. Puede reflejarse la filosofía de Confucio, que era respeto hacia todos y hacia todo.
Bueno, esa fue la señorita Julieta Sima-Bojorquez, que nos trajo un excelente documental. Para continuar con esto, tenemos también la información sobre la filosofía de los presocráticos. La doctrina. La doctrina de los presocráticos se basa o está centrado en el arjé. ¿Pero qué es el arjé? El arjé es lo que los filósofos o las doctrinas creían que era el centro de algo, el por qué estaban hechas las cosas. Entonces, los presocráticos, ellos creían en el arjé. Ellos no podían creer en que las cosas vinieran de la nada. Tenía que haber algo específico que sea el origen para que las cosas salieran o se formaran. En esta doctrina hay 3 filósofos. Está Tales de Mileto, tenemos Anaxímenes y también Anaximandro. En este documental nos centraremos en Tales de Mileto. 나는 널 그려본다. 지금 이 순간들이 너는 나에게 나는 너에게 어떤 의미인지. Tales de Mileto también fue el creador de la primera escuela de Mileto. En esta escuela también asistieron los 2 filósofos mencionados anteriormente, Anaxímenes y Anaximandro. El arjé que tenía Tales de Mileto era el agua. Tales de Mileto afirmaba que todo estaba hecho por agua. También afirmaba que la tierra estaba sobre el agua flotando como un disco. A él se le atribuye la afirmación todo es agua. Era muy observador, razonaba demasiado también las cosas y hacía muchísimas comparaciones. De hecho, una de las cosas que resaltó mucho en matemáticas es que tiene su propio teorema. Se dice que él calculó la altura de las pirámides de Egipto con las sombras. Su mayor preocupación era la naturaleza. Cuentan las historias también que él era muy distraído y se caía en muchos pozos, en huecos. A continuación, se les leerá las siguientes frases más populares de Tales de Mileto. He aquí 3 de sus postulados. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 2. En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a lados iguales son iguales. Y 3. 2 triángulos son iguales si tienen 2 ángulos y un lado iguales. Para concluir con la sección de Tales de Mileto, se les leerá las siguientes frases. Cabe mencionar que ya hablamos también sobre que él creía que todo venía del agua, incluyendo los seres humanos. Por favor, que disfruten estas frases de Tales de Mileto. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido lo poseen aún. Y la última frase del día. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Él relaciona el agua con la vida. Él dice que el agua es vida. Y cuando estamos en el vientre, también en el vientre de nuestra madre, cuando somos un fetito y nos vamos formando poco a poco, también lo primero que hay en la bolsa, cuando nace el bebé, lo primero que sale es agua. La tierra está rodeada de agua. No, nosotros no podemos vivir más de 5 días sin agua. El agua lo utilizamos para asearnos. Sin el agua nuestra piel se seca, nos morimos, nuestras células no funcionan, nuestros riñones se echan a perder. Tenemos también que el agua es vida, porque Tales de Mileto también nos da como un ejemplo. ¿Por qué? Porque él nos dice que también las semillas no pueden sembrarse solo en la tierra,
y crecer. A veces la misma humedad hace que crezcan. El agua hace que las semillas pasen por ese proceso para que pueda salir la flor o el fruto. Entonces todo depende del agua. Cuando tenemos una flor que ya está marchita y todo, lo primero que hacemos es regarla, es echarle agua. Entonces el agua se vuelve un producto indispensable para nuestra vida, para la vida de los animales, para la vida de nosotros los humanos, para la vida de las plantas. Seguimos con este documental. Para Pitágoras, la concepción del hombre, el uno es ser increado, hecho de armonía. El fuego viril, el espíritu que se mueve por sí mismo. El invisible, el no manifiesto, cuyo pensamiento creador manifiesta los mundos efímeros. Sus frases famosas de Pitágoras fueron: la felicidad que consiste en poder unir el principio con el fin. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Y la tercera, que escribe en la arena las faltas de tu amigo. En la relación de lo cotidiano, él descubrió y aprobó una propiedad interesante de los triángulos, rectángulos, la suma de los cuadrados de los catetos. Los lados que forman el ángulo recto es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Para Pitágoras, la concepción del hombre, el uno es ser increado, hecho de armonía. El fuego viril, el espíritu que se mueve por sí mismo. El invisible, el no manifiesto, cuyo pensamiento creador manifiesta los mundos efímeros. Los sofistas. Los sofistas fueron pensadores que vivían en la antigua Grecia desde mediados del siglo V a comienzos del siglo VI a.C. El conocimiento de las ideas de los sofistas procede principalmente de Platón. Carecieron de una filosofía única, puesto que cada uno tenía su propio punto de vista. Ellos dudaban de la verdad y de la posibilidad del conocimiento. Fueron pedagogos, ya que desarrollaron la educación enfocada en los asuntos públicos. Crearon la retórica, el arte de persuadir. Fueron instructores de retórica, gramática, leyes, política, negocios, por lo que instruyeron a políticos, negociantes y abogados. Inventaron los falsos argumentos llamados sofismas. En esta doctrina les hablaré acerca de Gorgias. Gorgias nació sobre el año 485 a.C. en Leontinos, Sicilia. Se sabe que viajó mucho durante su larga vida por su doctrina. Trabajó en varias ciudades griegas, enseñando y practicando la retórica. Causó gran sensación por su oratoria como jefe de una embajada de su ciudad. Una de sus actividades cotidianas consistía en acudir a lugares públicos, donde defendía encarnecidamente una tesis relativa a una cuestión cualquiera. Una vez derrotados y convencidos sus interlocutores, comenzaba a defender la tesis contraria, hasta doblegar nuevamente a quien interviniese en la disputa. Y así sucesivamente se contraargumentaba una y otra vez. Gorgias fue de los primeros en introducir la cadencia de la prosa y en utilizar lugares comunes en los argumentos. Murió en Tesalia el año 380 a.C. con unos 105 años. Esa era su idea principal, hacer dudar a las personas. Con esto demostraron que era muy fácil engañar a las personas dando argumentos falsos, porque en parte eran algo ciertos, solo que los hacían creer porque lo decían con una seguridad que hacía que las personas piensen que eran verdaderos. Bueno, algunas frases famosas de este filósofo eran: nada existe, si algo existe no podrían conocerlo, si pudiéramos conocerlo no podemos comunicarlo. También hizo una tesis donde la define de la siguiente forma: si algo existe, debería o bien ser eterno o no serlo. Si fuese eterno, habría de ser infinito, y si fuese infinito, no podría estar en nada. Por lo que no está en nada, no existe. Por otra parte, si no fuese eterno, debería haber comenzado a ser. Pero para comenzar a ser, antes debería no ser, lo que es imposible, ya que al no ser, no es. Así, ni es eterno, ni tiene origen, y por tanto, no es.
nada puede existir. La forma en que se relaciona en la vida cotidiana es en las historias, mitos y leyendas, ya que en estas se muestran animales y criaturas fantásticas que no se sabe si son reales o falsos, ya que son relatos de hace tiempo. La novedad de los pluralistas era que Suarge ya no era un elemento originario del mundo, sino un elemento propio de la estructura de la materia. Se podría decir que Suarge sería la tabla periódica de los elementos, al igual que el átomo. Entre esta corriente de nuevos pensamientos, ahora les hablaré de uno de los filósofos de esta doctrina, Empédocles. Como ya había dicho, fue un filósofo y poeta. Él nació en una familia noble y llegó a ser jefe de la democracia de su ciudad natal. Pudo ocupar cargos importantes gracias a su fama como científico y médico taumaturgo. Existen varias versiones de su muerte. La más famosa es la cual nos relata que se arrojó de un volcán. ¿Qué es la filosofía clásica? Para poder entender en qué influyó. La filosofía clásica es el pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Aristóteles, el mundo estaba compuesto por individuos que lo denominaban sustancias, que se presentaban en tipos naturales fijos, que se denominaban especies. Instituyó un sistema geocéntrico en el cual la Tierra se encontraba inmóvil en el centro mientras a su alrededor giraba el Sol. Para Aristóteles, el ser humano es un compuesto natural, en donde la relación entre el alma y el cuerpo está representado por un lazo fuertísimo e indisoluble de necesidad mutua, ya que es la coordinadora principal del cuerpo. El alma humana es aquello por lo que primero. En las ideas tenemos que Aristóteles admite la existencia del movimiento y pluralidad de las entidades físicas. Otra sería, de los filósofos milesios, acepta la idea de que es imposible que algo proceda de la nada. Otra propuesta sería, el énfasis de la filosofía aristotélica está en la inmanencia en el mundo sensible. Otra idea es que Aristóteles presenta un planteamiento sobre la teoría del conocimiento que refleja su progreso. Él afirma que el conocimiento intelectual es superior al sensible. Sus frases más famosas son: lo mejor es salir de la vida, como de una fiesta, ni sediento ni bebido. Otra sería: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Otra sería: el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Para finalizar, tenemos el ejemplo de Aristóteles en su filosofía. Los seres naturales tienen el movimiento por sí mismo. Este podía hacer referencia a un animal, ser humano o cualquier ser viviente que tenga la libertad de moverse. Bueno, eso es todo. Gracias por seguirnos.